Y aquí estamos 3 mujeres valientes que vamos a hablar del tema hijos inconversos. Esto fue lo que el Señor nos ha puesto a cada una de nosotros, y sabemos que allá hay muchas madres que están pasando estas dificultades, pero te tenemos una palabra de aliento, una palabra de parte del Señor, que el Señor te dice: no estás sola, mujer, madre, no estás sola, porque hay muchas personas, muchas madres que están pasando por lo mismo, y te tenemos buenas noticias. El Señor lo que promete cumple, y la palabra del Señor dice en el Salmo 127, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. O sea, mujer, aquí te dice que el Señor, esos hijos que el Señor te ha dado son herencia. Quiere decir que son tu descendencia, tu herendad. El Señor nos los ha dado porque el Señor sabe y nos ha escogido a nosotros, nuestro vientre, para que nosotros creamos a estos niños en las manos del Señor, esos futuros predicadores. Usted no sabe a qué hijo tú tienes ahí en tu casa, que nosotros tenemos que formarlos en los caminos del Señor, inculcar esos principios, como dice la palabra. Y nosotros estamos formando a un nuevo predicador o al presidente de la nación. No te desanimes, porque la palabra del Señor dice que ellos son herencia. Nuestros hijos son herencias a nosotros. Amén, así es. Amén, así es. Amén. No, pues como dice usted, nuestra pastora, que dice, Jesús dio a las madres como los hijos que son un regalo de Dios. Amén, así es. Pero a veces nosotros como hijos no queremos, si no conocemos de Dios, a veces no especifican, si no conocemos de Dios, estamos en el mundo. Exacto. O si conocemos de Dios, a la misma vez estamos en un mundo de confusión, porque a veces uno está buscando de Dios, pero en realidad a veces tenemos doble vida los jóvenes. A veces nosotros no sabemos que no tenemos la confianza suficiente con nuestros padres para acercarnos y decirles qué es lo que estamos pasando. O eso es de pequeños, pero ahora sí ya estamos jóvenes, ya adultos. A veces no queremos que nuestros padres nos sigan diciendo busca a Dios, porque ya sabemos. A veces también nos fijamos en los ejemplos de nuestros padres, cómo ellos viven sus vidas. Exacto. Pero sí, a veces hay una palabra que se dice nagging, que si el padre está ahí que repite y dice lo mismo, como que a veces ya uno ya dice, cansa, ¿verdad? Cansa, y también nosotros no queremos ser cansados. Exacto. Nosotros, sino a veces personas que no conocen de Dios se fijan en el testimonio de los padres. Exacto. Se fijan en el testimonio de como dice la palabra, que el mundo es el Nilo. Sí. Hay que rescatar a los jóvenes, o cuando ya somos adultos también, pero estamos jóvenes en una edad, tenemos que rescatar a los hijos del Nilo. El Nilo. Amén. Son las corrientes del mundo. Sí. A veces, como dice la palabra, que habían cerca del Nilo salieron unas vacas que estaban hermosas. Y a la misma vez, eso es como la apariencia. El mundo se moldea para específicamente si algo te gusta a ti como joven, como que te atrae. Sí. Pero a veces a la misma vez cuando ya la apariencia ya se va, sale lo feo. Y ya ahí ya estás tan metido en las corrientes del Nilo que no quieres volver a los caminos de Dios, o simplemente no conoces de Dios y no quieres nada que ver con eso, porque no te has dado cuenta que lo que está en el mundo ya te ha envuelto tanto. Sí. Así como Sansón dice que decía, ¿cómo puedo perder yo? Dalila le preguntaba, ¿cómo pierde su la fuerza? Sí. Y dice que Dalila agarraba los cabellos y se los ponía se los agarraba. Sí. Entonces a veces también nosotros como jóvenes tenemos en la mente lo moderno. Es verdad. Lo moderno nos está trayendo, y podemos ser como Sansón, que agarramos el cabello, la cabeza, la mente la tenemos
amarrada, lo tenemos en la tierra, Sí. en el mundo, ¿qué es lo que nos atrae? Es verdad. Porque están los celulares, está la moda, Ujú. está la música, las amistades Sí. tienen mucha Mucha influencia influencia. en nuestras vidas. Sí. Así como jóvenes de cierta edad, de 15 años a los 18 años, porque están los pequeños, Sí. después están los que ya tenemos de 20 para arriba, Ajá. entonces, o los que ya son young adults, que están Correcto. de 30 para una cierta edad. Sí. Todavía, aunque estemos ya grandes, todavía necesitamos la palabra y la Amén. oración de una madre Así es. o de un padre. Así Pero es. sí, el mundo los atrae. Da lo más hermoso que te gusta y nos llama. Es verdad. Pero pero si un hijo ya, ¿qué podemos hacer si un hijo ya no conoce de Dios? Lo que él va a estar viendo va a ser el testimonio de los padres. Exacto. Y muy importante, como usted está diciendo, que a veces los hijos miran a los padres y a veces el padre, siendo cristiano, que va a la iglesia, no está dando un buen testimonio. Y es muy importante para esas madres que están pasando, que te metas y que seas un ejemplo a nuestros niños, porque ellos están viendo a ti, aunque como está diciendo, Keilita está diciendo, que ellos, aunque están apartados del niño, pero la palabra dice que uno tiene que instruir al niño desde que está pequeño. O sea, hay etapas de cada criatura, hay etapas de cada niño, están cuando recién nace. Nosotros cuando recién nace el bebé, la madre lo amamanta al niño. Entonces, mientras nosotros lo estamos amamantando, eso es como para prevenir. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ahí mismito le está hablando al niño, porque ahí dice que uno tiene el contacto entre la madre y el niño. Entonces, la madre es la que en ese momento está formando ese bebé. Entonces, ¿cómo lo estamos formando? Le estamos dando los principios, el temor del Señor, el respeto al Señor, el respeto a todo. Todo viene ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la madre lo está formando ese niño como hasta los 12 años, como dice que las madres judías, ellos tienen a los niños hasta los 12 años. Luego que ya pasan a una edad de 13 años, van al padre, donde van a la sinagoga, ya el padre lo presenta y ya le empieza a hablar completamente de la escritura, de la palabra del Señor, ya lo empieza a formar como un hombre, como un adulto. Entonces, por eso es tan importante que nosotras como madres, y tenemos varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, está Job también, como usted decía de Job, que cómo él intercedía por sus niños. Está también el hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo estando en la casa del rey, o sea, en la casa del cristiano, del evangélico, está dentro de la casa donde tenemos la bendición, y ese niño se aparta. ¿Qué pasó? Que este niño se apartó. Usted sabe que en los judíos, si un hijo le está pidiendo la herencia, porque él le pidió la herencia, entonces cuando ese niño le está pidiendo la herencia, en definición quiere decir, quiero que te mueras, padre, y quiero coger mi herencia. Y ese niño se cogió la herencia y se revolcó en el mundo y todo. Y eso es lo que está Keila diciendo, que el mundo lo que nos ofrece es superficial. O sea que no hay nada bueno ahí en el mundo. Sí es verdad que se ve muy bonito, muy todo, pero todo lo que ofrece el mundo es temporal. Y lo que es temporal, eso se acaba inmediatamente. Lo que te ofrece el Señor es lo eterno. Y nosotras como madre tenemos que pararnos firmes y ser constantes. Y la palabra dice que Elí que él los sobaba a los niños de él y no les enseñó el temor del Señor. Y entonces nosotras tenemos que enseñar a nuestros hijos el temor del Señor, ese respeto, esa reverencia a la casa del Señor, a las cosas. Aunque ellos se aparten un momento, ellos van a tener eso ahí porque dice que ya nosotros hemos formado y la palabra está ahí grabada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por esos niños que se apartan? Tenemos que meternos en la palabra, sumergirnos en la palabra completamente para que ese niño pueda
nosotros tenemos este poder de la oración, porque dice que la madre tiene poder en orar. Nosotros lo que hacemos es arrebatar a este niño de la boca del león, porque dice que el enemigo está como león gruñente arrebatando y querer devorar a nuestros hijos. Pero nosotros, el que está en nosotros es más fuerte, que es nuestro Señor. Y Él es el que nos va a dar la inteligencia y la sabiduría. ¿Cómo nosotros vamos a batallar por esos niños? Y yo te digo, mujer, no te des por vencida. Pelea esta batalla por tus niños. ¿Y cómo la vamos a pelear? Con oración, con ayuno, ser persistente. Tenemos que continuar. Sí, pastora, como decía usted, mencionaba a Job, él hacía holocaustos cada día por sus hijos, por si los hijos cometían error, pecaban contra Dios, él ofrecía cada mañana, todos los días. Y como dice la palabra del Señor, que tenemos que instruir a nuestros hijos en el buen camino del Señor, que cuando fueran grandes no se apartaran de él. Porque a veces el mundo, las corrientes de este mundo apartan a nuestros hijos. Y tenemos que enseñar, digamos, en las escuelas, a veces les enseñan cosas que realmente les influyen mucho en las cosas de su vida. Y el Señor quiere pues rescatar a nuestros hijos, que ellos se aparten, porque Él tiene algún propósito grande para ellos. Que si en este momento ellos no lo ven cumplido, pero en un momento el Señor los va a cumplir. Y el Señor, y ahí diríamos nosotros las madres, yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros queremos que nuestros hijos sean valientes, que el Señor un día los use en la iglesia, que sean ellos templos del Espíritu Santo, que viva el Espíritu Santo en ellos, y que el Señor tiene grande un propósito para cada uno de sus hijos. Amén, amén. Y acordémonos que esos niños son una bendición, son un linaje. El Señor nos está dando ese linaje, o sea que esa línea viene ahí. Nosotros estamos dando esa herencia a nuestros hijos. ¿Y cuál es la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos? Es la palabra del Señor. Como dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y eso es lo que tenemos que enseñarle a esos niños. Y si tu niño está apartado y ya es un adulto, está casado, es verdad que es difícil a veces cuando ya, por ejemplo, cuando el niño está niño, usted lo viste y le da de comer. Cuando el niño está en crecimiento, el niño va cogiendo su propia identidad, él mismo va a empezar a decidir. Y cuando ya está casado, está como que dice, ya perdimos nosotros los padres el control. Pero nosotros en la oración, y siempre hay que amonestarlo, si hay algo que usted no ve bien, esos niños, hay que decírselo. Pero usted va a ver que aunque el niño te dice que no le hace caso, el niño se le graba todo. Especialmente si tú, madre, eres un buen ejemplo en el hogar, estás dando buen testimonio, estás haciendo lo que la palabra dice, ese niño te va a tomar atención. Pero si eres una madre que estás aquí y estás allá, un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, tú le estás dando un mal ejemplo al niño. Perdona que te lo diga, pero es un mal ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño no te va a coger en seriedad. Entonces, lo que nosotros decimos como padre, va a decir, pero si mi madre no sabe ni lo que quiere, que yo nada bueno hago en los caminos del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos firmes con nuestros hijos. Como está diciendo mi hermana Sandra, esos niños no sabemos qué es lo que el Señor tiene para cada uno de esos niños. Son los futuros de esta nación, son los futuros predicadores de la palabra, porque te digo que el tiempo está corto. Nuevamente decimos, el tiempo es más, estamos viviendo los últimos días. Así que yo te digo, madre, alerta, prende las antenas, las oraciones, que nuestras oraciones, métete a ese lugar santísimo y arrebata con tus oraciones a esos niños que están ahí. Mujeres, yo pienso que nosotras tenemos una gran responsabilidad acerca de los hijos. Le hemos pedido un hijo porque queremos ser madres, queremos realizarnos como mujer, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Sí. En Proverbios 31, Betsabé, la mamá de Salomón, le enseñó a su hijo las virtudes de una mujer. ¿Cuáles son las virtudes de una esposa, de una madre cuando concibe un hijo? Tiene que ser una mujer que hable con sabiduría, una mujer de oración, una mujer que clama por sus hijos, porque el Señor tiene un pacto con nosotras. Amén. Si tú eres una mujer de oración, el Señor te ha hablado de que hay un pacto, lo dice la palabra, lo dice el Salmo 88. Dice que tiene un pacto con tus hijos.
Y ese pacto no se va a quebrantar aunque tus hijos anden por malos caminos, que sean rebeldes. Tenemos que interceder por ese pacto, por la obediencia de los hijos a los mandamientos, porque aún así el Señor va a enderezar sus caminos y dice que los va a azotar según sus iniquidades. Entonces tienes que ser una mujer de oración para que esos hijos, el Señor tenga misericordia de ellos, cumplan sus mandamientos y no tengan que ser azotados, que sigan el camino del Señor. Amén. Tú tienes que orar, interceder. La palabra del Salmo 127 dice que tus hijos son estimados. Ese es el fruto de tu vientre. Amén. Dice que tú tienes que ser como la vid que lleva frutos alrededor de tu casa. Tienes que llevar muchos frutos. Amén. Que tus hijos son como ramas de olivo alrededor de la mesa. Entonces el Señor está hablando bien de los hijos. Estamos en un mundo muy controversial, donde hay mucha competencia, Sí. mucha sociedad de consumo, que la ropa, que la tecnología y todo. Eso hasta cierto plano está bien, pero tiene que haber un balance. Amén. Y otra vez, ahí tiene que haber intercesión. Sí. Tienes que orar porque los niños sigan el buen camino del Señor. Es la responsabilidad tuya, pero acuérdate que tú tienes un esposo, pero tú tienes que delegar la autoridad a tu esposo y él tiene sus funciones como esposo. Pero aquí en Proverbios 31, Betsabé le dice a Salomón lo que son las virtudes de una mujer. Una mujer que ora, una mujer que trata bien a sus hijos, que habla con sabiduría, con clemencia. No puedes estar atropellando a los niños. Claro. No Sí, puedes Señor. estarlos maldiciendo. No. Antes, por el contrario, si tú ves la rebeldía, tú ves su pecado, tú ves lo que ellos hacen, bendecirlos de la manera que ellos van en progreso, que el Señor tiene misericordia de ellos, que les envíe un ángel para que les hable, Amén. que ellos son bondadosos. No puedes, tras el pecado de tus hijos, seguir maldiciendo. No. No. Los niños tienen que comer bien. Aquí en Proverbios dice que es una mujer que prepara el banquete especial para los niños. Tú tienes que mandar a los niños bien vestidos. También habla Proverbios de que los niños, de que ella se esmera porque sus hijos estén bien vestidos, que coman bien. Es importante la comida para los niños, para su desarrollo físico y emocional, que los niños se acuesten temprano. No es cuestión de que tú te vas a dormir y los niños no estén en casa todavía y no sepas si están dormidos, si están bien acobijados, si están bien seguros. Todo eso hace parte de la disciplina, todo eso hace parte del desarrollo espiritual de los niños. Amén, sí. Es bien importante porque también, como se estaba diciendo, a veces es verdad que en este país los padres salen a trabajar y llegan tarde y los afanes de la vida y todo eso nos consume y no podemos estar todo el tiempo con nuestro niño. Eso sí es verdad, pero nosotros tenemos que apartar un tiempo para dedicarle a ese niño. ¿Y cómo se lo podemos dedicar? Estar ahí constantemente. Acércate a la escuela, llama a la escuela. Es verdad que a veces no es imposible porque uno trabaja. Llama por teléfono a los maestros, ponte en contacto, involúcrate en los niños. ¿Qué están viendo los niños? ¿Qué programa están viendo? ¿Qué amistades están teniendo? Porque cuando el niño está creciendo, acuérdate que el niño necesita un consejo. Y si tú le vas a dar un consejo, tiene que ser un consejo basado a la palabra, no basado a lo que está el mundo que te ofrece, no, es basado a la palabra. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un consejo? Tú tienes que, primero que todo, nosotros tenemos que ser un buen ejemplo a nuestros niños y sentarnos y hablar. Escucha al niño también, porque a veces los niños no quieren hablar a los padres porque el padre mismo se ha encerrado y no le está dando la oportunidad que ese niño hable con su padre. Escucha, porque si tú no lo vas a escuchar, ese niño va a buscar a otro lado. Y el otro lado, ¿qué consejo va a recibir ese niño? No va a venir el consejo como padre, como madre que nosotros somos. Y basado, y mucho más si conocemos la palabra, vamos a dar un consejo basado como el Señor quiere que nosotros enseñemos a nuestros niños. Por eso es tan importante que te le metas, hay que amonestarlo, hay que molestar. Y es verdad, como dicen los niños, ay, mi madre ya está cansona, lo mismo y lo mismo. Pero ¿sabe qué? Hay que estar ahí con los muchachos, hay que estar ahí
los niños no se van a olvidar de los consejos, como dijo Martita. Si ya hay una cosa que el niño te está confesando, te está diciendo, madre, hice esto, escucha a tu niño, no lo vas a regañar ahí mismo. Encomiéndate al Señor, pídele al Señor la sabiduría y que a través de ti hable el Señor y para que ese niño pueda recibir esa palabra. Y tú vas a ver, y si ese niño está un poco rebelde, porque a veces cuando entra la edad de adolescencia, el niño como que se pone difícil, que se cree que sabe más que los padres, pero ellos no saben que nosotros ya hemos vivido eso. Pero entonces, ¿qué entra ahí? Que tú te metas con el Señor, tenemos que orarle al Señor, que el Señor nos dé la sabiduría, pídele al Señor que envíe la ayuda angelical. Yo me recuerdo tanto cuando mi hijo estaba en la universidad, estaba en la escuela, yo cada año que mi hijo empezaba un año escolar, me ponía a ayunar. Y ayunaba, Señor, que este año este niño tenga, ponle personas que sean de buen ejemplo, que te sirvan a ti en espíritu y en verdad, que sean ejemplo y que ese niño pueda ver. Porque dime tú, si va a venir un cristiano que no le está sirviendo como debe de ser, ¿qué ejemplo le va a dar a tu niño también? Entonces tenemos que pedir esa ayuda angelical. Señor, quita toda piedra de tropiezo, limpia el camino, limpia el aire, limpia el año escolar completamente por ese niño. Tenemos que pelear, tenemos que pelear. Nosotros somos las madres de esos niños. Nadie como tú va a pelear a ese bebé que el niño te ha dado, esa herencia. Tenemos que estar ahí. Sí, pastor, ahí como mencionaba usted, esto en las amistades en la escuela, Sí. a veces hay amistades de que se visten de ovejas y son lobos rapaces. Lobos rapaces. Que en vez de darle un buen consejo a nuestros hijos, le dan malos consejos o les dan cosas que realmente no deben de... Exacto. Pero hay que sembrar la semilla en ellos, declarar la palabra en ellos, de que la palabra tiene poder, nuestra boca Exacto. tiene poder. Sí. Y el Señor nos ha dado autoridad para, aquí dice la palabra que nos ha dado potestad de hollar serpientes y Amén. declararle la palabra a nuestros hijos. Sí. Y decirles de que ellos son plantíos de Jehová, Amén. que Sí. ellos son herencia de Jehová, que nosotros podemos decirles a ellos de que si ellos miran todo oscuro, hay una claridad que es Cristo Jesús, Amén. que es lo Sí. único que les ofrezca vida eterna para ellos. Amén. Sí. Hay momentos de que ellos escuchan a las amistades y son consejos malos que les dan, Malos, sí. habiendo quizás en este mundo, en este momentito, en un minuto a veces pasan, pues Sí. el Señor se llevan a las personas, ¿verdad? Sí. En un minuto ellos quisieran oír esta palabra y esta palabra tiene poder para Amén. poder Amén. libertarlos. A veces nosotros, aunque ellos consigan el mejor médico de este mundo, Sí. pero el único que puede hacer el cambio en la vida de nuestros hijos es el Señor, Amén. porque el enemigo los tiene atados. Sí. Y a veces ellos miran el mundo oscuro que no tienen salida, pero el Señor en este momentito te dice que Él los ama, Amén. que Él les Sí. ofrece una vida eterna para ellos, que ellos no están solos, aunque su madre y su padre los dejara con Él, el Señor los va a recoger. Amén. Así que no se sientan solos, pueden correr a los pies del Gracias, Señor, Señor. que Él les ofrece lo mejor para ellos. Amén. Aunque se sientan solos, hay alguien con ellos. que Amén. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Si este programa está aquí, no escuchen a las personas que estamos acá, escuchen la palabra, que la palabra tiene poder para cambiar sus vidas, para llevarlos a una altura grande donde el Señor los quiere llevar a ellos. Amén, amén. Y acordémonos del hijo pródigo. Él estando ahí en la casa, él salió al mundo. Y cuando el mundo, el mundo, ¿qué pasó cuando él estuvo en el mundo? Dice que él comía de la comida de los cerdos. ¿Usted sabe lo que es la comida de los cerdos? O sea, que comía lo que estaba, la basura. Eso es, la basura comía. Pero con todo eso, el Señor nos recoge, nos limpia, nos da vestidura nueva y te dice, hijo mío, tú eres el tesoro más apreciado. Así que el Señor no tiene diferencia. Acuérdate que el Señor viene a buscar lo que está perdido. Y si está perdido, quiere decir que eres algo muy valioso para el Señor. Tú no vas a buscar algo que no sirve. Tú buscas algo que realmente tiene valor. Y eso es lo que son tus hijos. Eres bien valioso en las manos del Señor. Y no permitas que el enemigo te arrebate lo que el Señor ya te dio. ¿Y qué tenemos que hacer? Es pelear. Yo recuerdo que estaba una vez escuchando una historia que decía que una madre tenía a su hija y la hija salía mucho, se estaba prostituyendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada que venía la niña como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, siempre veía a la madre esperándola. Y tú sabes que
nosotros como padres, cuando vemos que nuestros hijos no llegan, uno se desespera y lo que uno empieza es, Señor, tráeme a mi hijo con bien, tráemelo que vuelva ya. Y dice que esta madre, cada que la muchacha entraba, que le decía, tú vas a ser una tremenda predicadora. Todos los días le decía, y todos los días esa muchacha venía toda mal genio, arrastrando. ¿Sabe? Cuando está el muchacho en el mundo, viene arrastrando, tirando las puertas, e incluso hasta le falta el respeto a la madre. Ay, le decía, así, una vieja así, no te metas en mi vida. Pero quiere que te diga una cosa, esa persistencia de esa madre, y todos los días le decía, tú eres una predicadora, tú eres una hija del Señor. Pasó el tiempo, dice que pasó el tiempo, la muchacha tuvo un contratiempo en una de esas salidas, algo pasó, que dice que cuando ella llegó a la casa vino llorando, arrastrada, dijo, madre, gracias por esas oraciones, porque esas oraciones fueron escuchadas y me libró de un tiroteo, de una matanza, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como padres peleemos. Así que madre, no te desesperes tanto, pero solamente clama al Señor, gime, porque acuérdate que ese niño estuvo en tu vientre, fue aquí formado en tu vientre, y pelea y no permitas que el enemigo te arrebate la herencia que el Señor te ha dado. Peleemos esa batalla. Bueno, yo quiero decirles que el punto, estamos hablando siempre de intercesión. Sí. Tienes que ser una mujer de oración. Tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo, que te deje ver, que te deje guiar cómo tratar a los hijos. ¿Cuál es el propósito que el Señor quiere para con esos niños? Porque el Señor nos ha trazado un pacto. Amén. En Primera de Crónicas 17 dice que el Señor va a levantar de tu descendencia un niño. Amén. Un hijo que va a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Un niño con un propósito en esta tierra. No estamos aquí en la tierra, los hijos no llegan aquí porque llegaron porque sí, por divertirnos, por vivir la vida. No, cada uno tiene un propósito. El Señor te va a dejar ver cuál es el propósito que el Señor tiene para con cada uno de los niños. El Señor promete un pacto. El Señor promete que ese niño, el Señor va a confirmar y va a establecer su reino en esta tierra. Amén. Amén. David decía en el Salmo 115 que aumentará bendición sobre mí, sobre mis hijos. O sea que tu mujer tienes que ser una mujer de buena conducta. Amén. Tienes que estar prosperada, tienes que dar el buen ejemplo para poder que tus hijos sean bendecidos. Amén. Tienes que dar ejemplo, tienes que batallar. El Espíritu Santo dice que Él le va a hablar a los niños en caso tal de que tú no puedas ya con los niños tan rebeldes, porque se han ido, porque no te quieren oír. El Espíritu Santo está en su ayuda. El Espíritu Santo dice que nos habla en visión, que nos habla en la noche, para librarlos de la espada, de la rebeldía, de la muerte. Entonces el Espíritu Santo también te ayuda. El Espíritu Santo también les puede hablar a los niños. Amén. Como dicen mis hermanas, mis hermanas hablan de mujeres que sinceramente aman a sus hijos y están buscando de Dios y orando. Pero también hay madres que han dejado que este mundo les cambie la mentalidad. Porque yo conozco de un caso, esta persona, ¿verdad? Eran jóvenes que iban a la iglesia y siempre estaban buscando, iban, la madre los llevaba, conocieron de Dios cuando eran muy pequeños. Pero ya cuando uno viene a este país, como que la mentalidad de los padres son cambiados, se quieren acoplar a lo que esta nación ofrece, porque esta nación tiene mucho libertinaje. Sí. ¿Verdad? Entonces, supuestamente que a los 18 años los jóvenes ya tienen que salir, tienen que hacer sus vidas, sí, escuela, y ya después de los 21 ya empiezan a beber. Sí. Entonces, todo este libertinaje empieza ya a darse. Entonces, viene a cambiar la mentalidad de la madre o del padre. Uh-huh. Entonces, esta persona le dio libertinaje a su niña, la verdad, a la joven, y la joven ahora no quiere nada con Dios. Yo pienso que tal vez, verdad, está joven, pero la dejó ir, y que no quiere regresar nada, no quiere regresar a los caminos de Dios.
La madre le dio la libertad desde que era pequeña a que ella hiciera lo que ella quisiera hacer, a vestirse como ella quisiera hacer, ¿verdad? Ahora la madre quiere que regrese, pero la madre tampoco busca. Claro. Entonces, si ella no busca, no está en el lugar santísimo, no es una mujer de oración, no va a tener la sabiduría para ella poder guiar a sus hijos. Claro. Ahora el joven tiene otro hijo, el joven es tranquilo, pero no quiere nada con Dios. Wow. No quiere, y le servía a Dios. Wow. Entonces son dos hijos una que está en las corrientes del mundo, el joven está siempre encerrado en su propia mentalidad y en lo que él piensa, y ella quisiera que regresara, pero ella misma no busca a Dios. La madre no busca a Dios. Y qué pena, ¿no? No, sinceramente sí, porque los dos le servían a Dios. Como a veces como uno de joven, uno tiene el pie en la iglesia y en el mundo. Y a veces uno viene a hacer decisiones que ya al final, cuando uno llega a una cierta edad, uno dice, ¿por qué lo cometí? Es verdad. Y eso es lo que una madre debe de hacer, estar metida ahí, dar la confianza. Amén, Porque así si es. no está la confianza, si el hijo no sabe que se puede acercar a la madre con cualquier problema, Exacto. sea lo más feo, lo más sucio, lo más, no sé, ¿verdad? Lo Sí. que un joven pueda estar pasando, las madres tienen que escuchar. Exacto. Porque uno de joven está llegando para que la madre o el padre le den la confianza. Exacto. Y le den el consejo que uno tiene. Así Exacto. como uno le tiene que pedir la sabiduría que José tuvo cuando él podía, Dios le revelaba y le decía cuál era el sueño que el faraón estaba teniendo. Claro. Entonces la madre tiene que tener esa sabiduría y pedirle esa revelación a Dios para que puedan guiar a los hijos, porque uno es un mundo, un joven es un mundo y los padres son otro mundo. Porque ahora los padres, ahorita nosotros los jóvenes estamos en una época donde se están moviendo muchas cosas. Sí. En el ambiente espiritual, así como en el ambiente del mundo, los padres dicen, ya hemos pasado esa etapa, pero sinceramente no la han pasado, porque ellos tienen una cierta edad. Sí. Y los jóvenes están lidiando con otros problemas que Exacto. los padres no pasaron. Exacto. Así es, porque a veces el problema del joven es más complejo Sí. que lo de que el padre tiene, pero para eso están los pastores, Sí. para ir y preguntar. Claro. Pero lo más está la palabra. Amén. Pero lo que uno quiere escuchar es la guianza de un padre. No Sí. quiere escuchar el regaño. Sí, Exacto. el regaño, claro, es muy importante, pero quiere que el padre lo abrace, le diga, vas a estar bien. Sí. Esa es la solución. Jesucristo es la solución a tu problema. Y no estar ahí repitiendo lo mismo, porque nosotros sabemos. Y sabemos si la semilla estuvo ahí desde pequeños. En mi vida Dios me guardó de muchas cosas. La semilla y el temor siempre estuvo en mi vida. Sí. Por la gracia de Dios ahí estuvo, y Dios me libró de tantas cosas. Dios me libró desde que era pequeña en el vientre de mi madre, que andaba por todas partes en las montañas. Y ahí Dios me guardó. Amén. En el vientre de mi madre. Amén. Fui una hija querida por mi madre. Pero a veces, como dice usted, pastora, que a veces los padres, el bebé escucha adentro. Él puede escuchar los problemas, aunque esté en bebé, los padres pueden pensar, es un bebé, no está escuchando, pero puede escuchar las peleas. Sí. Entonces, desde muy pequeño se le va moldeando al niño. Sí. Entonces ahí está cuando uno llega como a los 13 años, para cierta edad, uno como joven, como los jóvenes, están buscando la identidad. Sí. No sabemos, porque si perdemos la identidad de una cierta edad, ya cuando lleguemos a nuestra juventud, pasando los 18, ya estamos definidos, o todavía a veces estamos en cuestión. Es verdad. Entonces a veces como un joven cristiano lo podemos ver ahí sentado, pero él es otro mundo. Sí. No sabemos, el padre no sabe lo que está pasando, lo que está pasando espiritualmente. Exacto. No sabe qué es lo que le está enseñando en las escuelas, porque en las escuelas ahora hay mucho libertinaje. Sí.
Ahora ellos están enseñan todo. La conversación que el niño tuvo que tener en la escuela, a una cierta edad, como a los 11 años, ya están teniendo conversaciones en las escuelas. Ya el niño viene al padre y el padre quiere hablarle sobre un tema. El niño ya lo sabe todo. Ya lo sabe. Ya lo sabe todo y hasta mejor que el padre. Sí. Entonces eso es muy importante. Muy importante. Es muy importante porque a veces, como le digo, está la semilla ahí. Nosotros sabemos, pero la influencia de las amistades, la influencia que queremos ser cool o Ajá. porque no soy cool, las amistades lo hacen como Sí, lo marginan. lo marginan Sí. y ahí empieza el bullying. Sí. Entonces cuando empieza eso, ya uno como joven pierde en realidad yo tengo que ser como mis amigos, Sí. porque si no lo soy, Voy a ser no voy a rechazada. tener amistades. Ujú. Y si el joven no tiene amistades, cae en una depresión, Sí. viene el suicidio Sí. y de ahí de la depresión solo Dios lo puede sacar a uno. Sí. Solo Dios lo puede sacar porque la depresión es algo feo. Sí. Es algo que esta tristeza, uno ni quiere ir a la escuela, Claro. ni se quiere vestir, Ujú. uno dice, "Ah, otra vez a la escuela, Sí. tengo que ir a hacer esto", Sí. y la vida no tiene sentido. Sí, es La verdad. vida no tiene sentido y es algo feo estar en depresión. Sí. Y sinceramente dice que hay medicina, pero es La solo mejor. los químicos que cambian en la mente. Pero sinceramente ahí sigue la depresión. Es verdad. Uno no puede salir de la depresión. Y la mejor medicina es la palabra del Señor. Así es. Y por eso hay que, a los padres hay que decirles que ellos declaren siempre la palabra del Señor Sí, en la vida sí. de nuestros niños. Así es verdad, como dice que a veces los niños quieren sentarse con los padres y poder comunicar lo que está pasando en la escuela. Y antes que el niño termine, ya el padre está que lo juzga. No, tú eres tal y cual. No, esa no es. Tenemos que ser inteligentes, sabios. Si el niño se está acercando a hablar, ese joven está queriendo hablar con un padre, ábrele, ahí mismito. Usted sabe que cuando el niño está en una edad, no quiere ni andar con los padres. No. No quieren andar con el padre porque dice que los padres son aburridos, viejos y aburridos. Nos dicen así. Pero cuando el niño te está buscando hablar, escucha, cuando mi hijo me quiere hablar, yo paro todo. Yo sé que estoy solo para ti, mi hijo, dígame todo. Y atenta a lo que me diga, porque uno tiene que ser bien cuidadoso. Porque para mí eso es el tiempo que mi hijo me quiera hablar, para mí es valioso y es muy importante. Cuando el niño, ese joven, padre, madre, te está buscando, es porque el niño quiere abrir su corazón al padre, a la madre, para que tú, madre, prepárate para cuando venga ese joven a hablar contigo, tú tengas la palabra, la espada, que es la palabra del Señor, que el Señor te dé esa sabiduría, cómo educar a ese niño, cómo instruirlo, edificar a esa criatura, porque la palabra, como vuelvo y digo, los niños son herencia y tenemos que ver qué amistades tienen en la escuela. Es verdad, como dice Keila, hoy en día los niños están pasando muchas dificultades. Están las amistades, los muchachos no quieren ser rechazados y que si tú no eres cool ya te dejan a un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño se acompleja. ¿Y qué pasa cuando viene un complejo? El niño se siente que no quiere ir a la escuela, todo el mundo me está cogiendo a mí, de picking a mí. Ellos dicen, oh, se están burlando de mí, todo soy yo. Pero ahí entra la educación de que el fundamento, el principal fundamento que nosotros como madre hemos sembrado en esos niños, la seguridad. O sea, dile a tu hijo, dile a tu hija, mija, tú eres la mujer más hermosa, tú eres la princesa. Si viene un muchacho y le dice eso, que le diga, oh, estás bonita esto, ya esa niña va a decir, pues, a mí me lo dicen todos los días en mi casa, yo soy o sea, no va a necesitar de que un elogio de otra persona, porque ya tú has enseñado a esa criatura que sea una persona firme y que sea de sí misma, segura de sí misma, que no venga otra persona y le baje los valores, porque eso es lo que pasa a veces, que el ser humano, como somos a veces nosotros los seres humanos, una palabra mal dicha nosotros podemos poner abajo a esa persona, y eso no es lo que quiere el Señor. Tenemos que con nuestra boca
decir las cosas buenas que el Señor quiere. Entonces tú como padre declara la palabra en tu hijo, no importa el problema que te haya dicho y te haga sorprendido, porque a veces nos sorprende cosas que nos dice, pero tenemos que, son nuestros hijos, tú mejor que darle un mejor consejo a que venga tu hijo y busque otro consejo que no lo va a recibir, no va a ser basado a la Biblia, a la palabra del Señor. Y nosotros eso es el Señor que nos ha dado. Gracias al Señor tenemos la luz, que es la palabra, y educar a esos muchachos que sean unos jóvenes de un futuro bueno, de porvenir y en las cosas del Señor. Qué más hermoso que en la familia estemos todos sirviéndole a un mismo Señor, a un mismo Dios. Usted sabe que eso es lo más hermoso, tener en la familia a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que tengamos todo algo en común y compartir la palabra. Es lo más hermoso, deleitarse en la palabra, y es algo que eso es lo que los niños hoy en día no tienen, porque el muchacho viene aquí, recibe un poquito la palabra, va a la escuela, viene la influencia, la moda, y que ya esto, y que las amistades, y que ya la fiesta, y esto, y se nos van los muchachos de nuestras manos. Y no, eso no quiere el Señor. Mire, pastora, yo escuché un pequeño testimonio que me comentaron de que hubo una reunión de jóvenes y una muchacha, unos amigos se ofrecieron una muchacha vivía cerca de donde estaba la fiesta, pero ella conocía al Señor, y unos amigos dice que ella tenía que pasar por un bosque, y dice que le dijeron unos amigos, ¿te vamos a dejar? Entonces dice que ella, no, dice que yo vivo aquí cerca. Entonces ella se fue caminando. Por eso es muy importante enseñarles el temor, Sí. y declararles la palabra a los Sí. hijos, porque en ese momentito ella dice que dijo Dios, dice que vio una sombra que venía detrás de ella, Sí. y ella dice que dijo, Dios, guárdame. Y se fue, y dice que llegó a su casa. Pero al otro día dice que ella vio la noticia de que a una muchacha, poquito tiempo que había pasado, le sucedió algo. Entonces ella fue a declarar, ¿verdad? A declarar a la policía, a decir que lo que le había sucedido a ella. Y dice que agarraron al muchacho que le había hecho daño a la muchacha. Y dice que le dijo a ella, a la persona, ¿y por qué a mí no me hiciste algo? Dice que le dijo. Yo no te pude hacer nada a ti, dice que le dijo, porque yo vi 2 hombres grandes que iban a la par tuya. Oh, gloria a Dios. Entonces nosotros no sabemos de qué el Señor protege a nuestros hijos. Exacto. Sinceramente nosotros, ellos salen, a veces no vamos a trabajar, Sí. pero los ángeles del Señor acampan alrededor de Amén, nuestros sí, hijos y los Señor. defiende de cualquier cosa, del que el enemigo les quiera hacer algo. Nosotros queremos ver un Josué, una Noemí, un Amén, Esther, amén. un David en nuestra casa. Pues Sí. declarémosle la palabra y declarémosle siempre, Sí. y unjámoslo siempre a ellos, porque el Señor es grande. ¿De qué no nos guarda el Señor? Sí. Hasta nuestras vidas, A como nuestras madres vidas, también, sí. que nos da la sabiduría para poder educarlos en el camino del Señor. Amén, así es. Porque el Señor es grande. De que en un minuto Él puede guardar Sí. uno de cualquier Amén, cosa. así es. Y el Señor es bello. Sí, yo me Sí. recuerdo tanto también cuando mi hijo estaba en la adolescencia. Y usted sabe que también los muchachos no siempre vamos a tener que nosotros estar ahí, porque imagínate, también los muchachos salen y uno madre ahí también se avergüenzan, ¿no? También necesitan su espacio. Pero siempre le declaraba la palabra, mi hijo, que el Señor te bendiga, entrego ese tiempo que vas a estar fuera, que el Señor sea tu guiador. Y siempre, pero lo decía en voz alta, siempre le decía que el Dios te bendiga, que Dios guíe tu paso, ángeles alrededor tuyo. Él se iba y abría la puerta del cuarto de mi hijo y ponía la música, las alabanzas, la adoración, y llenaba. Señor bendito, yo lloraba. Oh Señor, parecía yo una vieja loca. Oh Padre Santo, que aquí en este cuarto, en esta puerta, Señor, en esta almohada donde mi hijo pone su cabeza, Señor, tú revélatele en la ropa que él va a usar, Señor, en esta ropa que él va a ponerse el día de mañana, más tarde, Señor, que sea tu presencia que guíe sus pasos, y en los zapatos, Señor, en los zapatos también oraba y los ungía, Señor, donde el paso que él ponga, Señor, sea paso firme, pero siempre guiado de ti. Yo siempre le oraba a mi hijo. Y en la puerta, Señor, ahí, usted sabe que los judíos, cuando pasó lo de Moisés, cuando hubo la plaga de muerte, que en el linder pusieron la sangre del cordero, yo hacía en el marco de la puerta de mi hijo, Señor bendito, que aquí no entre nada inmundo,
nada inmundo, todo la inmundicia que se vaya de mi casa, nunca, Señor, porque esta casa tú la has llamado a que nosotros seamos tus siervos. Yo así lo hacía, constante, y hoy en día le digo a mi hijo, usted haga lo mismo también. ¿Por qué? Porque los jóvenes, y cuando están pequeños es más fácil educar a los niños, y nosotros sobre todo tenemos que ser buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, mujer? Cuando el niño está pequeño es para prevenirlo. Yo sé que es difícil porque nosotros no somos dueñas del tiempo. El único que es dueño del tiempo es el Señor. Y el Señor sabe cómo, cuándo, por qué, cómo hace las cosas. Él tiene el tiempo preciso para nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos, oremos a nuestros hijos. Cuando el niño está ahí, abre la puerta del dormitorio de tu hijo y declara la palabra en voz alta. Yo así hacía, aquí en esta ventana, Señor, en todo, en los marcos, en todo, en las puertas, en los zapatos, en la ropa, en todo, en la silla que se sentaba. Aquí se va a sentar él. Y yo decía, aquí va a estar él, aquí, Señor, tú lo agarras. En la cabeza donde él pone, todo le ponía, todo para mi Señor. Y para gloria y honra del Señor, mi hijo nunca, gracias al Señor, nunca, siempre estuvo en los caminos del Señor, y hoy en día, para gloria y honra, le sirve al Señor, junto con la esposa. Mujeres, para recordar, hay que orar, hay que interceder, hay que ayunar, hay que pedir dirección al Espíritu Santo para manejar los asuntos de los niños. Sí. Hay que hablar con sabiduría, bendiga en todo momento, así usted esté viendo las situaciones adversas, crea por fe. Crea por fe que todo va a salir bien, que hay restauración, que va a haber un cambio, que los niños van a estar enseñados en los caminos del Señor todo el tiempo. Amén. Recuerda que los niños son bendecidos, bendiga, declare la bendición sobre los amigos, sobre los profesores, sobre el equipo deportivo donde ellos asisten a sus deportes. Bendiga a la esposa futura de sus hijos, el esposo de sus hijos. Bendígalos y que sean conforme al corazón de Dios. Esto va también para las abuelas, para las tías, las hermanas, las amigas que han criado niños ajenos. Usted ha oído decir muchas veces que mi abuela me crió, que mi hermana me crió, que mi hermana me ayudó, que mi tía estuvo allí siempre porque cuando mi mamá no estaba. Para ustedes también es esta predicación, es esa exhortación, porque viene gran recompensa para ustedes, no duden. Cuando uno tiene cuidado de los hijos ajenos también, el Señor mira ese trabajo. Mire cuando el Señor estaba reunido con los discípulos y llegó María. Los discípulos le dijeron, mira, tu mami está allí. Y el Señor le dijo, mi mami y mis hermanos son todas las personas que hacen la voluntad del Señor. Entonces todo el que hace una buena obra para el Señor, conforme el corazón del Señor, tiene su recompensa. Amén. Adelante, tenemos la victoria, no podemos desmayar, no podemos dejar a esos niños a la libertad, al libertinaje, a que sigan por ahí. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que sacrificarnos. ¿Usted le ha preguntado a su niño el plan de salvación? ¿Usted le ha preguntado a su hijo cuando vaya a esta tierra, a la vida eterna, qué va a pasar? ¿Usted le ha dicho que por gracia somos salvos, que por gracia ese niño ha sido redimido por la sangre del Cordero en la cruz? Tiene que hablarle del plan de salvación a ese niño. Tiene que cubrirlo con la sangre, con los ángeles. Y no se desespere, todo tiene su tiempo. Sí. Todo tiene en el tiempo del Señor. Amén. Lo importante es que usted siga intercediendo, que usted siga esforzándose, que usted siga llevando la batalla allí, al pasito. Siga con paciencia, siga el camino, porque el camino es largo. La jornada es larga, pero el Señor está allí, el Señor te mira, el Señor te observa, pero todo depende de ti, mujer, de tu trabajo. Amén. Amén. Así Así es. como, pastor, perdón, así como solo quería decir algo pequeño, así como ustedes dicen que la oración de una madre es muy importante, yo le agradezco a mi madre en personal porque ella oró. Cuando yo aquí, me entiende, aquí en la iglesia, cuando caí en el ICU, yo sabía que mi madre estaba ahí orando y orando que Dios me cubriera, pero cuando yo estaba en el ICU, yo aburrida, I want to go home, cuando me voy, y no me daban por alta, me venían a apoyar a cada hora y yo aburrida. Pero nunca me puse a pensar que yo estaba aburrida, era porque Cristo estaba conmigo,
porque mi mamá estaba hincada y orando por mí en la casa. Así. Y yo más Confiada. tranquila, y yo confiada, ya, ¿qué horas me sacan? Y hablando con el doctor, can I go home now, please? Pero era porque mi madre estaba en la casa orando por mí. Y yo sinceramente, yo no le he agradecido a mi madre porque oró por mí, porque Cristo oyó las oraciones de mi mamá. Así. Y por la gracia de Dios aquí estoy contándolo, porque estando en el ICU es not fun, y no es algo que uno puede, a veces personas no salen de ahí. Es verdad. Y por la gracia de Dios yo salí y aquí estoy. Oh, para Y, la gloria y y honra del Señor. gracias a Dios por la oración de mi madre. Amén. Sí. Por eso es tan importante la oración de una madre. Tiene mucho poder la oración de una madre, porque la madre es la que está desesperada por ese hijo. Y imagínate, tú gimes desde tus entrañas, estás gimiendo porque estás pidiendo por ese niño. Yo recuerdo también yo escuché una historia, también la voy a decir corta porque también no quiero extenderme mucho, ¿verdad? Se trataba de una joven llena del Espíritu Santo, es súper poderosa, es una bomba atómica que en cualquier momento explota. Dice que esta niña vivía en un edificio, una joven cristiana, oraba, llena de oración, se levantaba en la mañana, era oración. Se había mudado un brujo al lado de ella, y este brujo decía que él les ponía un encanto a las niñas para que caigan rendido a él, para que él las pudiera acoger a las niñas. ¿Qué pasa? Que esta niña, que él cuando vio a la niña dijo, wow, esta niña me la cojo yo y la voy a embrujar, le hace un encantamiento y esta niña va a caer rendida a mis pies para que él la pueda acoger a la niña. Entonces dice que él fue a su casa, hizo un poco de sus encantamientos, embrujamientos, para que la niña caiga con él. ¿Qué pasó? Que esta niña no cayó y que él volvió al departamento de él y que le decía, pero ¿qué es lo que pasa? Porque es que yo no puedo hacer nada con esta niña. ¿Qué es lo que está pasando? Y que se arreglaba y era bien atractivo. Eso es para que nos demos cuenta que no la apariencia tenemos que dejarnos llevar, porque como dice, están ahí ovejas leones vestidos de ovejas, ¿verdad? Están vestidos de oveja. ¿Y qué pasó? Que esta niña estaba llena del Espíritu Santo. Lo único que le dijo la niña es que el Señor te reprenda. Y que ese hombre se fue y dijo, pero ¿qué es lo que pasa? Todo lo que yo hago me sale mal. Te digo esto es para que tú, joven, que escuches a tus padres también, porque aquí dice en Proverbios 4:1, dice, oí, hijos, la enseñanza de un padre, y está atentos para que conozcáis cordura. El Señor quiere, hijo, que escuches cuando tu padre te escuche, cuando tu madre te está hablando, cuando tu madre implora por ti, que estás alejado del Señor. Mira cómo esa madre está desesperada. Solamente te digo un momento, pon atención, que tengas un momento del Toshubá, para que tengas ese momento, un segundo nomás, que el Señor escuche, que te escuche y que te abra la cortina, que veas el mundo espiritual, que gracias al Señor ha puesto una madre al lado tuyo, que por esas oraciones estás a saber de cuántas cosas el Señor te ha librado. Amén. Entonces tenemos, madre, sigue persistiendo, no nos demos por vencida, vamos a seguir adelante, vamos a seguir orando por estos jóvenes de hoy en día. Yo sé que la lucha no es fácil, pero nosotros tenemos a nuestro Señor de nuestra parte. Acuérdate una cosa, cuando tú sacas el árbol de la tierra, el árbol se muere. Si tú sacas al pez del agua, el pez se va a morir. ¿Por qué? Porque lo estás sacando de quien lo hizo. Ahora, si tú estás siendo arrancada del Señor, vas a morir. Y nosotros fuera del Señor no somos nada, vamos a morir. Entonces tenemos que estar siempre dentro de la palabra del Señor. Te dejo con esta palabra. Sigue adelante con tu niño, con tu niña. No desmayes, continúa, sigue peleando la buena batalla en oración, en ayuno. Únete con todo el grupo de mujeres o en la iglesia, donde sea, únete a esos grupos de intercesión, a la oración.
únete y tú vas a ver que no estás sola. Y lo más importante, que el Señor está con nosotros. Y Él es el que quiere que nuestros hijos sean liberados, porque Él vino a libertarnos. Y Él quiere que nosotros seamos libres y nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra descendencia sean libres para poderlo adorar a Él y pasar la eternidad por los siglos de los siglos al lado de Él. Te dejo con esa palabra, que el Señor te bendiga. Shalom, shalom. Amén. Amén.